Es spricht Mauro von der Kommunistischen Partei Perus. Danke. In Peru die Lage ist positiv geändert. Die letzte Zeit ist Gott sei Dank in der Abgeordnetenhaus ein positives Ergebnis gekommen. So, ich werde lieber auf Spanisch reden, weil ich immer noch die Sprache besser beherrsche. La situación en el Perú se ha modificado positivamente. Tenemos ahora un nuevo escenario en donde el Congreso de la República ha dado el visto bueno, ha aprobado la presentación del Gabinete Bellido, quien con sus 19 ministros tendrá que ejecutar el programa, el plan de gobierno diseñado con el presidente Pedro Castillo Terrones. Ha sido aislada la derecha fascista, la derecha corrupta, la derecha mafiosa, representada por el partido Fuerza Popular, encabezada por la mafiosa Keiko Fujimori, el partido Renovación Popular, que encabeza López Aliaga, un tipo enfermo, un maniático sexual, y el partido Renovación Nacional, que representado por el militar, el marino en retiro, Montoya. Este Montoya es una vergüenza como peruano decirlo, porque es uno de esos traidores a la patria, de esos que considera su patria no es el Perú, su patria son los Estados Unidos o Europa. Y dentro de Europa él se siente italiano, inglés, francés y luego español, ¿no? Ese tipo se ha atrevido a decir que el quechua es un idioma de comunistas. El quechua es el viejo idioma uno de los idiomas más extendidos, que lo hablan ahorita 4 millones de peruanos. Entonces, además es un idioma oficial. Entonces, cosas como esas, bajezas como esas, estamos acostumbrados a oír de la derecha peruana. El nuevo escenario, sin embargo, se presenta con la dificultad que los fascistas están yendo a tomar la calle, están yendo a hacer acciones de boicot y de choque. Ante esa situación, el movimiento popular, el movimiento unitario, está llamando a la recolección de firmas para borrar de una vez por todas esa constitución vendepatria, la constitución del 93, y llamar a una asamblea constituyente, democrática, popular, que sea la interpretación de la nueva realidad, una constitución en donde tengan asiento los que siempre estuvieron ignorados, los quechuas, los aymaras, los ashaninkas, y con ellos los 35 etnias que todavía viven en la patria nuestra. Hay que reivindicar en forma real nuestras culturas y empecemos pues por los idiomas. Nosotros tenemos que entender por eso que la presentación del Gabinete Bellido en el Congreso ha sido el encuentro frente a frente. Vemos ahí al Inca Atahualpa cuando levanta la Biblia alcanzada por el padre Valverde, que vino de España. El Inca hace sonar en su oído, ¿no? Y dice, bueno, eso no sirve para nada, y lo tira al suelo, ¿no? Y el padre Valverde dice, ustedes, españoles, el libro de Dios por los suelos, salid que yo os absuelvo. Y salen desde sus escondites previamente preparados, ¿no? Y dedica la masacre de Cajamarca en 1532, en donde se enfrentaron a indígenas desarmados y hubo realmente una masacre. Se calcula que mataron a 10.000
indios en la plaza de Cajamarca. Fue la primera actitud de traición, y esa misma escena hemos visto representada cuando la presidenta del Congreso, esa tal Alba, que se siente pues descendiente de españoles, ¿no? Empezó el ingeniero Bellido a darle salud en quechua, Runa Simi, a darle salud en quechua, porque él es quechua hablante, su lengua materna es el quechua, el castellano lo aprende después. Y le dicen, señor, por favor, no hable más en quechua, habla en castellano porque no le entiende, ¿no? Es decir, es un choque cultural muy simbólico, que significa la mentalidad de esos que no siendo blancos se sienten blanquitos. Esos en donde en su cerebro está todavía la mentalidad de la colonia. ¿Cómo vamos a exigir que esos señoritos se preocupen por los cholos, por los indios de tierra adentro, por los ashanincas, por las tierras altas, que se asustan cuando ven una víbora, ¿no? Cuando ven una culebrita? Entonces, esa es la tragedia del Perú, como ya lo decía el amauta José Carlos Mariátegui. Esa es la tragedia, pero ahora, justamente de esa tragedia, tenemos que sacar el impulso para la grandeza del Perú. Como lo recalcamos cada vez, el Perú es por su trayectoria cultural bastante diferente a la mayoría de países, ¿no?, de América Latina, comparable con México, claro, con Bolivia, claro, porque tiene un desarrollo cultural continuo de 6.000 años, y eso hay que entenderlo muy bien, lo que significa, lo que impulsa ahorita a todo el movimiento popular, a todos los partidos que quieren el cambio en el Perú, a asumir esa realidad nuestra y llevaron la espalda y asumirlo con mucha entereza, con mucho orgullo. Eso es lo mejor que ha hecho el señor Bellido en el Congreso, porque después de su saludo en quechua, en la pausa se puso a chachar su coca, a masticar su coca como símbolo de nuestra cultura. Esa es nuestra y no tiene nada que ver con la cocaína, es la coca nuestra de cada día. Eso se saluda, eso se asume. Entonces, para los comunistas como yo, significa el llamado al cambio. Nosotros por eso, los comunistas, asumimos pues como una de las fuentes inspiradoras de la teoría revolucionaria para nosotros, las fuentes de nuestra propia cultura milenaria. Ese sentido de que nosotros somos parte de la naturaleza, ¿no? Y entonces a la naturaleza le respetamos. Ese sentido de la reciprocidad y el intercambio como base del desarrollo, de la evolución de la cultura andina. Ese sentido de la arquitectura milenaria nuestra, el sentido de la vida misma, el sentido de la cosmovisión, el sentido filosófico de la vieja cultura andina, lo tenemos que asumir como una de las fuentes teóricas, inspiradoras de nuestra renovada teoría revolucionaria. Y por eso es que saludamos desde ya el sentimiento unitario del pueblo peruano. Saludamos desde ya el mensaje unitario de nuestro secretario general, Luis Villanueva Carvajal. Saludamos el esfuerzo unitario de los que están organizando, impulsando el 16º Congreso del Partido Comunista Peruano, en camino al reimpulso, en camino al cambio, a la renovación, para seguir adelante y acompañando los procesos de cambio en el Perú. Lo que sí, exigimos a las directivas, las direcciones de los partidos de la izquierda peruana, les exigimos que se dejen de los impulsos y los apetitos personales y se pongan a impulsar un solo movimiento, con un solo programa y con candidaturas unitarias ya, para ir y enfrentar a la derecha en su conjunto
en las elecciones que se vienen el próximo año. Las elecciones del próximo año deben ser un triunfo rotundo de la unidad del pueblo peruano, de la unidad del campo popular, de la unidad de las izquierdas, del progresismo, en uno solo, para acompañar al gobierno del presidente Castillo, pero sobre todo para impulsar y exigir el cambio por el que votó el Perú. La agenda política peruana tiene que ser ahora exigida, procesada, impuesta por el movimiento de masas en toda la patria, porque ya vemos que la derecha que controla el Parlamento ya declaró la guerra. La ultraderecha quiere simplemente una cosa: vacar al presidente Castillo, destruir, que haya caos, que haya destrucción, que nos matemos entre nosotros, que haya guerra civil. Eso quieren esos vendepatrias. Y los parlamentarios que se han puesto que se han definido para apoyar la gobernabilidad, los saludamos. Saludemos la acción constructiva de Acción Popular, de los otros partidos, de los moraditos y de los otros partidos y movimientos que han dado su apoyo constructivo por la gobernabilidad en las votaciones. Entonces, con ellos podemos caminar juntos, pero caminemos juntos por la patria, para reconstruir la patria. Es tiempo que abramos los ojos y nos demos cuenta que el neoliberalismo ha fracasado en todo el mundo, en todas partes. Se necesita ahora un Estado fuerte, un Estado competitivo, que puede exigir reglas claras a la inversión privada, un Estado que tenga la capacidad de fiscalizar la inversión, venga de donde venga, y un Estado que sí sepa impulsar la producción nacional, la pequeña, la mediana empresa, porque son ellas las que dan la mayor mano de obra en el Perú. Necesitamos un Estado que impulse la producción agraria. Esa nueva reforma agraria, en el términos que se lo está planteando el gabinete Bellido, el presidente Castillo, claro que debe ser así. Tierras hay, falta tecnología, falta capital, falta inversión, falta el transporte. Entonces, en el afán de construir pues una patria para todos y de entrar a este nuevo mundo que ya estamos en camino, en los criterios, en los términos que lo dijo ese gigante que se llama Héctor Béjar Rivera, nosotros nos sumamos a eso, nos sumamos al Perú libre e independiente, con relaciones diplomáticas con todo el mundo, un Perú impulsor de la patria grande, un Perú impulsor de la UNASUR, un Perú impulsor de la CELAC, un Perú impulsor del Grupo Andino, de la integración. Abramos los ojos, ese es el único camino que nos queda para entrar en esta lucha de gigantes, en donde el grupo de Shanghái, por ejemplo, en donde se moviliza el 27% de la economía mundial, es una cosa de gigante que se enfrenta al bloque compuesto por Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Entonces nosotros estamos en ese juego de gigantes, debemos sacar ventaja de esa situación. Aprendamos, veamos lo que hace AMLO en México, veamos lo que hacen. Vamos junto con ellos, vamos junto con Evo, y reconozcamos al gobierno real, fáctico de Venezuela, con Nicolás Maduro a la cabeza. Dejémonos de ser cómplices de esa traición, de esa actitud mafiosa, mezquina, de reconocer a un tal Guaidó, que un día se le dijeron que como payaso se declara presidente. Que devuelvan las propiedades a Venezuela, que Venezuela sea para los venezolanos, como dice acá, fuera la mano de Venezuela. Debe ser esa la actitud principista del gobierno, y eso le exigimos al nuevo canciller peruano, que lleve a efecto el programa instaurado
por Héctor Béjar Rivera. Queremos y exigimos al gobierno de los Estados Unidos que termine ese bloqueo criminal a la Cuba, por el solo hecho de querer construir un país diferente, una democracia diferente. Lo castigan, lo quieren humillar, poner de rodillas, bloqueándole todo. Todo el sistema financiero es controlado y se hace en dólares. Todo el sistema de comunicaciones inclusive lo quieren ahorcar, humillarlo. Igual lo están haciendo con Venezuela, igual. Entonces nosotros tenemos que ser solidarios con ellos. Tenemos que ser solidarios con esos médicos cubanos que vinieron a dar su sangre ante la desgracia en el Perú. Tenemos que ser solidarios que cuando los venezolanos tenían tanta abundancia de dinero nos regalaron viviendas en el terremoto de Ica. No nos olvidemos de eso, pero sobre todo, queridos compatriotas, queridos peruanos, nunca debemos olvidar que en las batallas definidas en donde se selló la independencia política de España en el Perú y digamos también en América del Sur, significó las batallas de Junín y Ayacucho. ¿Quiénes pelearon mayormente ahí? Junto a los peruanos. Comandando los ejércitos estaban ahí venezolanos, colombianos, argentinos, chilenos, juntos, para defender una patria para todos. Eso no debemos olvidar. Juntos estábamos ahí todos, pero mayormente la composición del Ejército Libertador mayormente era compuesto por venezolanos, lo que es ahora Venezuela. Ellos eran los que comandaban, ellos dirigieron exitosamente las batallas y como peruanos nunca debemos olvidar eso. Entonces debemos que ser solidarios con los hermanos que vinieron a ayudarnos, a liberarnos, que vinieron a ayudarnos a obtener la real independencia, porque fue en 1824. Entonces tenemos dos celebraciones, pues. Este año se celebra el bicentenario porque José de San Martín, que vino por la corriente libertadora del sur, dio el grito de independencia en el Perú el 28 de julio de 1821. Muy bien, pero la guerra continuó y es así que recién en 1824, con las batallas de Junín y Ayacucho, se sella la independencia real, definitiva del Perú, y en ese caso, con la corriente libertadora del norte, encabezada por Simón Bolívar. En el Perú se encuentran pues las dos corrientes, y por eso mismo debemos ser conscientes de eso, y en ese espíritu unitario, en ese espíritu internacionalista, en ese espíritu para el cambio, le decimos, gracias pueblo peruano, gracias por salir a luchar, gracias por ser solidario, y ahí donde escuchan, donde están los peruanos de la migración a lo largo y ancha del planeta Tierra, debemos decir, estamos contigo Perú, estamos contigo Latinoamérica, viva el Perú, viva Latinoamérica unida, el pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias.